Hola compañeros, nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de primer semestre paralelo B de la Universidad Técnica de Machala. Como integrantes de este grupo tenemos a Isaac Cueva, Belén Contento y mi persona María Eduarda Carrión, que hoy les hablaremos sobre diagnóstico prenatal y tratamiento fetal, los cuales a su vez tienen diferentes subtemas, los cuales vamos a ver a continuación. Como objetivo tenemos analizar cada una de las pruebas de diagnóstico prenatal mediante una exposición heurística para poder diferenciar los diferentes marcadores bioquímicos y ecográficos, los cuales van a determinar una serie de complicaciones. Como primer punto tenemos al diagnóstico prenatal. Para esto va a ser esencial el estudio tanto de las pruebas no invasivas como de las pruebas invasivas. Las pruebas no invasivas, como su nombre mismo lo dice, van a ser aquellas que no entran en contacto con el ambiente del feto o del embrión, mientras que las pruebas invasivas van a ser todo lo contrario. Dentro de las pruebas no invasivas tenemos a las ecografías y a las pruebas del suero materno. Además, como un plus tenemos el ADN libre fetal. En las pruebas invasivas va a estar la amniocentesis, el muestreo de vellosidades coriónicas y a su vez la cordocentesis. Aquí vamos a ver como primera prueba no invasiva a la ecografía, que esta es una técnica, como ya lo dije, no invasiva, la cual se vale de ondas sonoras de alta frecuencia que van a ser proyectadas a un dispositivo, el cual va a ser un ecograma. A su vez, hay dos tipos de ecografías, tanto la ecografía transvaginal como la ecografía transabdominal. Van a tener el mismo objetivo, pero se lo va a realizar con un transductor, el cual no va a ser el mismo en ambos casos, ya que en la ecografía transvaginal el transductor va a ser a manera de un tubo, pero de forma alargada, mientras que en la ecografía transabdominal este transductor va a ser de una manera aplanada. Es así como en la ecografía transvaginal vamos a tener vamos a poder visualizar sus órganos y en este caso determinadas partes del feto o del embrión. En este caso solo esta ecografía se la va a poder realizar hasta la semana 18. Aquí tenemos las ecografías propuestas por el Ministerio de Salud, las cuales van a ser 3. La primera es en el primer trimestre, la cual es de la semana 6 a la 12, donde vamos a poder determinar el número de embriones, el tiempo de embarazo, es decir, la edad gestacional, la detección de anomalías por los diferentes marcadores ecográficos, y en el segundo trimestre tenemos que este va a ser de la semana 18 a la 22. Donde vamos a poder visualizar los órganos internos, vamos a poder observar la cantidad de líquido amniótico, a su vez vamos a poder determinar el sexo del feto y vamos a poder hacer un rastreo minucioso de todas las partes que conforman al feto. Mientras que la prueba del tercer trimestre va a ser de la semana 32 a la 34, donde ya podemos ver toda la formación del feto. Bueno, aquí vamos a tener tanto los objetivos como los componentes de la ecografía. Como objetivo tenemos la determinación de la edad del feto y del crecimiento, la presencia o ausencia de anomalías, la cantidad de líquido amniótico y el flujo de la sangre umbilical. Como componentes tenemos a los marcadores ecográficos, pero para poder darse la determinación del peso tenemos a un examen el cual va a ser la circunferencia abdominal. También tenemos a la edad gestacional. ¿Y cómo se puede lograr eso? Gracias a la longitud cefalocaudal, al diámetro biparietal, a la longitud del fémur y a la longitud del saco gestacional. Tenemos la longitud cefalocaudal, la cual es una medición de lo que es desde el cuello hasta la rabadilla. Vamos a tener un ejemplo de un feto de 10 semanas con 6 días, el cual va a tener una longitud cefalocaudal de 40.1 milímetros. Como otro
componente para poder verificar la edad del feto tenemos al diámetro biparietal, que es la medida de la distancia que hay entre un hueso parietal y el otro. Es así como tenemos el ejemplo de un feto de 20 semanas que tiene las siguientes medidas: un percentil 10 de 45.2 milímetros, percentil 50 de 48.3 y un percentil 90 de 51.5. Ahora, ¿qué quiere decir percentil? Este es la probabilidad o el porcentaje de medición que tiene que tener un feto a tal determinada edad. Es así que si este percentil de 10, que si se pasa o es menos de estos valores, el niño puede estar sufriendo alguna malformación. También tenemos la longitud del fémur, que es, como su nombre lo dice, la medición del hueso del fémur. Es así como tenemos un ejemplo de un niño, de un feto de 20 semanas, el cual cuenta con las siguientes medidas: un percentil 10 de 30.1, percentil 50 de 32.7 y un percentil 90 de 35.2, como podemos observar en esta ecografía. La longitud del saco gestacional, es decir, la medición del saco. Es así como tenemos que a las 5 semanas un embrión tiene las siguientes medidas. El saco gestacional tiene que medir 10 milímetros y a su vez el saco vitelino, que aún está en esta etapa del embarazo, va a tener una medición de 5 milímetros. La circunferencia abdominal. Esta vamos a utilizarla para la determinación del peso en el feto, para saber si éste tiene asimismo unas medidas correctas. Tenemos un feto de 20 semanas, los cuales tienen un percentil 10 de 145.5 milímetros, un percentil 50 de 158.7 milímetros y un percentil 90 de 171.9 milímetros. Tenemos como consiguiente los marcadores ecográficos. Tenemos 4. Es así como son el hueso nasal, el ductus venoso, el eco de la arteria uterina y la translucencia nucal. Como primer punto tenemos el hueso nasal. Bueno, pues el hueso nasal, su ausencia va a determinar que el feto pueda tener síndrome de Down. Es así como tenemos una figura, una imagen, la cual es de un feto de 12 semanas de gestación con ausencia del hueso nasal, es decir, que es probable que éste posea síndrome de Down. Como vemos aquí, no vamos a poder verificar la existencia de un hueso nasal, y esta mientras es una ecografía la cual es de un feto de 12 semanas de gestación con el hueso nasal, el cual vamos a poder visualizar. Tenemos la translucencia nucal. Esta es la medición del pliegue nucal, es decir, la medición del espacio que hay entre las vértebras cervicales hasta la piel. Es así como una medición normal va a ser de 2 milímetros y podemos obtenerlo en las semanas de la semana 11 a la 14, donde si este excede de esta medida puede tener síndrome de Down. Tenemos otro componente ecográfico, el cual es el ductus venoso. Este nos va a ayudar a ver el flujo sanguíneo de las arterias y venas dentro del feto. Es así como vamos a poder observar en esta ecografía 3 picos. El primer pico va a ser la onda S, que va a corresponder a la sístole ventricular, mientras que la onda D, que es el segundo pico, este es durante la diástole precoz, es decir, el llenado pasivo ventricular. A su vez, la segunda es un valle. Llenado quiere decir que es el llenado activo de los ventrículos o la contracción auricular.
Como último marcador ecográfico tenemos al ecodoppler de la arteria uterina, que nos va a ayudar a ver la resistencia vascular del feto, es decir, su flujo sanguíneo. Tenemos que a la semana 20 podemos determinar si una persona va a sufrir de una enfermedad hipertensiva. A su vez, que con este marcador ecográfico vamos a poder diferenciar también las arterias uterina, umbilical, cerebral media y aorta común. La otra prueba no invasiva es la prueba del suero materno, la cual se hace durante el primer trimestre y otra en el segundo trimestre. Esta se hizo porque hubo una búsqueda de marcadores bioquímicos sobre el estado del feto y se propició el diseño de las pruebas de suero materno. Una de las primeras se evaluaba las concentraciones séricas de la alfa-fetoproteína, la cual era producida normalmente por el hígado del feto. Esta alcanza su nivel máximo hacia las 14 semanas y se filtra en la circulación materna a través de la placenta. Como consecuencia, las concentraciones de la alfa-fetoproteína aumentan en el suero materno durante el segundo trimestre, para luego empezar a disminuir al cabo de las 30 semanas de gestación. Las concentraciones se elevan en el líquido amniótico y en el suero materno en el caso de anomalías del tubo neural y de otra clase, como pueden ser la onfalocele, gastrosquisis, extrofe de la vejiga, síndrome de bridas amnióticas, teratoma sacrococcigeo y atresia intestinal. Por otro lado, las concentraciones de esta alfa-fetoproteína pueden disminuir, como es en el caso de que el feto presente síndrome de Down, trisomía 18 como es el síndrome de Edwards, anomalías sexuales cromosómicas y triploidías. Las pruebas de la alfa-fetoproteína se combinan con otras de marcadores en el segundo trimestre, como puede ser la hormona gonadotropina coriónica humana, el estriol no conjugado, la inhibina A y la proteína plasmática A asociada al embarazo, para poder complementar y tener unos resultados más exactos. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre las pruebas invasivas. Se les dice así porque estas son las que entran en contacto o se van a introducir en el ambiente del feto o del embrión, es decir, van a ir más allá de la placenta. Y entonces las pruebas invasivas son la amniocentesis, la cordocentesis y la toma de muestras de vellosidades coriónicas. Pues la primera prueba invasiva va a ser la amniocentesis, que consiste en introducir una aguja en la cavidad amniótica mediante el abdomen, donde se va a extraer de 20 a 30 mililitros de líquido amniótico. Debido a esta cantidad necesaria, el líquido, en general el procedimiento no se efectúa antes de las 14 semanas de gestación, ya que en este periodo la cantidad de ausencia de líquido amniótico no va a afectar al desarrollo del feto. Pues bien, entonces, según los estudios recientes, el riesgo de muerte fetal relacionada con la amniocentesis apenas es de 1 en cada 300 a 500 embarazos, menor aún cuando la técnica la aplican individuos y centros muy especializados. Se analiza aquí, en el líquido extraído, factores bioquímicos como la alfa-fetoproteína y la acetilcolinesterasa. Además, también se analizan células fetales desprendidas en el líquido amniótico, las cuales se pueden recuperar y utilizar con la obtención de un cariotipo metafásico y también con otros análisis genéticos. Por desgracia, las células que están sueltas en el líquido amniótico no se dividen rápido, por lo que se necesita crear cultivos de células que contengan mitógenos para contar con suficientes células metafásicas en el análisis. Los resultados de esos análisis se tienen después de 1 o 2 semanas. Y una vez que se consiguen los cromosomas, es posible detectar importantes alteraciones cromosómicas, como son translocaciones, roturas, trisomías y monosomías. Con colorantes especiales como es con la tinción de Giemsia y con técnicas de alta resolución, se visualizan los patrones de bandas cromosómicas. Gracias a los avances recientes en biología molecular, los análisis moleculares más refinados que usan la reacción en cadena de la polimerasa y las pruebas de genotipado han mejorado la exactitud en detección de anomalías genéticas. Pues bien, ahora la siguiente prueba invasiva es el muestreo de vellosidades coriónicas, que consiste en insertar una aguja, ya sea
en el abdomen o en la vagina y se van a extraer de 5 a 30 miligramos de tejido. Los resultados están en 2 a 3 días, pero la exactitud de los resultados por la alta frecuencia de errores cromosómicos en la placenta no es muy confiable. Pues bien, las células provenientes del núcleo del mesénquima se aíslan por tripsinización y cultivo de trofoblasto externo. Dado el gran número de células obtenidas, tan solo se requieren de 2 a 3 días de cultivo para efectuar el análisis genético. Así, el tiempo necesario para la caracterización genética del feto se acorta más con la amniocentesis. El riesgo de perder el feto cuando expertos realizan el procedimiento es similar a la amniocentesis, que si recordamos será 1 entre 300 o 500 embarazos. Sin embargo, hay indicios de que hay mayor riesgo de defectos de reducción de las extremidades, en especial de los dedos. Y entonces los factores que suponen mayor riesgo son la edad avanzada de la madre, que puede ser de 35 años en adelante. También si se presentan antecedentes familiares de un problema genético. Por ejemplo, que los padres ya hayan tenido un hijo con síndrome de Down o alguna anomalía con el tubo neural. También que la madre presenta una enfermedad como es la diabetes. Y también cuando los resultados anormales están en la ecografía o en una prueba del suero materno. Ahora, la siguiente y la última prueba invasiva de las que les voy a hablar es la cordocentesis, que consiste igualmente en introducir una aguja y la cual igualmente tiene que ser guiada por ecografía. Y la prueba se las puede hacer después de la semana 18 y se van a extraer de 3 a 5 mililitros de sangre de la vena umbilical, que está aquí en el cordón umbilical. Los resultados de la cordocentesis van a estar en 72 horas. Ahora, ¿para qué sirve la cordocentesis? Pues bien, esta prueba nos sirve para poder detectar anomalías cromosómicas, enfermedades sanguíneas como son la anemia fetal, eritroblastosis fetal, infecciones fetales como es la toxoplasmosis y la rubeola, y el recuento de plaquetas del feto y en la madre. Bien, a continuación tenemos lo que es el tratamiento fetal. Y dentro del tratamiento fetal vamos a subdividir algunos temas importantes. Tenemos lo que es la transfusión fetal, que vamos a ver a continuación lo que son las transfusiones fetales. También vamos a ver lo que son tratamiento médico del feto, vamos a ver lo que es la cirugía fetal y por último vamos a ver lo que son los trasplantes de células madre y el tratamiento genético. Bien, ahora tenemos lo que son la transfusión fetal, mencionado anteriormente. ¿En qué consiste una transfusión fetal? Bueno, esto se da en el caso de una anemia fetal. ¿Y por qué se va a dar esta anemia? Va a ser simplemente por los anticuerpos de la madre. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Es muy simple. Esto se va a encargar en una inserción de una aguja en la vena del cordón umbilical. Luego esta aguja va a tener que dar la transfusión de sangre directamente a lo que es el bebé, en el caso feto. Bien, ahora tenemos lo que es el tratamiento del médico al feto. Bueno, aquí simplemente voy a hablar de los objetivos que vamos a tratar en el tratamiento médico al feto. ¿Qué va a tratar el médico? Simplemente va a ser las infecciones, arritmias cardíacas y fallos en la tiroides. Bueno, aparte de eso, ¿qué le podemos suministrar el médico al feto? En este caso van a ser unos agentes en vía intramuscular que se va a hacer y administrada directamente a lo que es el feto. Bien, como un tema relacionado también tenemos lo que es la cirugía fetal. ¿Cuál es el objetivo de esa cirugía fetal? Van a ser 3 objetivos. Primero, va a ser quitar todo el líquido de todas las cavidades y órganos. Segundo, va a ser la corrección de la espina bífida. Y como último tenemos la corrección de algunas anomalías del corazón. Ahora, cuando hablamos de cirugía fetal, estamos hablando de una serie de técnicas ecográficas y quirúrgicas. Aquí nos podemos extender que dentro de la cirugía fetal es muy poco vista debido a que únicamente se van a aplicar esa clase de cirugías en hospitales o seguros en donde estén totalmente con los complementos, equipos para poder realizarlos. Otra de las características de la cirugía fetal es debido a que ningún médico se va a arriesgar a realizar este tipo de cirugías
si en el caso no lo amerita. ¿Debido a qué? Que son muy complicadas y no todos los hospitales cuentan con los necesarios equipos. Ahora tenemos lo que es el trasplante de células madres y el tratamiento genético. Como sabemos, en el trasplante de células madres tenemos las células madres hematopoyéticas. ¿Qué sabemos de este tipo de células? Sabemos que estas se van a generar día a día. Entonces, al momento que el feto tiene un déficit de este tipo de células, va a ocasionar una serie de inconvenientes antes del nacimiento, como cuáles, como la anemia fetal, como fue antes mencionada. Ahora, la hematopoiesis sabemos que esta va a generar a diario lo que son eritrocitos y células blancas. Ahora, al momento del déficit de este tipo de células, tenemos que tener como primer plan o como primera estrategia un tratamiento. ¿Y cuál es este tratamiento? Es un trasplante de esa célula madre. Ahora, con este tratamiento vamos a tratar o vamos a poder conseguir lo que son la inmunodeficiencia, tenemos los trastornos hematológicos y por último podemos tratar lo que es un tratamiento genético de las metabalopatías.